Ser podcast. Sobrevivir. Un documental de Ser podcast. Cuando estaba en el colegio tenía un quiste en la nariz y un parche en el ojo. Las risitas por los pasillos, el aislamiento y alguna que otra zancadilla eran algo relativamente habitual, y el tiempo de recreo la pesadilla de cada día. Creo que eso te da alguna ventaja a la hora de entender qué hay detrás del relato de Luis Francisco. Todo empezó en una situación de acoso escolar bastante particular, que finalmente desembocó en una agresión sexual grupal, cuando yo tenía 6, 7 años, y desencadenó en la gran agresión con 8 o 9 años aproximadamente. Conocí a Luis desde hacía años, pero hasta el momento en que quedamos para preparar la entrevista nunca me había contado su historia. Siempre me había hablado de las personas a las que ayuda en la provincia de Jaén y alrededores cuando atraviesan una situación parecida a la que él sufrió. Episodio 4. Después del odio. Personas como la hermana de Pablo, al que conocimos en la manifestación de 2021 de Madrid, en la que se alzó por primera vez la voz contra el suicidio y se reclamó un plan estatal para prevenirlo. Él es bastante conocido por las viñetas que dibuja y cuelga en redes sociales hablando de salud mental. Son muchas las personas que aquel día llevaban camisetas con sus dibujos. Mi hermana tiene voz nasal, ¿no? O sea, una voz un poco diferente, con lo cual es objeto de burla y también bastante tímida, le cuesta coger confianza. Y una de las estrategias que usó una profesora, que la usaría con toda su buena fe, fue sacarle a la pizarra dándole un micrófono. Entonces, pues claro, la risa y las burlas de los compañeros pues fue bastante llamativa, ¿no? Personas como Chemi, con el que hablé en Santander. Entre que donde yo vivo todos los chavales iban a por mí a piñón, entre que veía que todo me costaba hacerlo, que no me salía nada bien, que tal, y que la gente que me intentaba ayudar no podía, por la razón que fuese, aclaran todo antes de que yo tengo una discapacidad, y eso, quieras o no, también para ese tipo de cosas es un obstáculo. Era horrible, era día sí día también, burlas, agresiones, acoso, de todo. O sea, me hacían la vida imposible. Los motivos del acoso pueden ser de lo más variados, aunque hay un elemento común: la vulnerabilidad de la persona acosada. Él se llama Adrián. ¿Has sufrido acoso alguna vez? Sí, claro, en el colegio yo que soy gay, evidentemente pues todo lo diferente, ya sea por gay, sea por gafotas, por gordo, por flaco, por feo, por lo que sea, pero claro, sí, evidentemente de niño. A nivel de amigos, pues, qué decirte, mi hermana intentaba incluirse con un grupo de amigos y de repente esos amigos la llamaban, mi hermana salía corriendo detrás de ellos y la llamaban borrega. Cuando puedo intento compaginar el trabajo con el estudio y he pasado algunos meses cursando algunas asignaturas de criminología. Me pareció que podía ser interesante plantear un tema como este a mis compañeros de clase, chavales de 18 y 19 años, por si creían que podían aportar algo. Así que mandé un mensaje a través del grupo de WhatsApp de clase, sin mucha esperanza de que nadie respondiese. Para mi sorpresa, más de 12 personas se mostraron muy interesadas en participar. Me escribieron directamente mensajes a través de WhatsApp. Algunos habían tenido experiencias personales relacionadas con el suicidio. Es el caso de Paco. Cuando nunca había tenido complejos sobre mi físico o sobre mi personalidad, empecé a tenerlos. Con personas de mi clase que sí los veían y que intentaban remarcarlos, también con gente más mayor que intentaba aprovecharse de ellos para reírse de mí. Y pues me encontré en ese contexto con que ese apoyo que tenía mi amigo no lo encontraba. Mis amigos empezaron a alejarse mucho de mí, me costaba mucho salir en aquel momento con ellos, veía cómo ellos se alejaban de mí. De hecho, años posteriores me lo confesaron que era verdad, que no quería que saliese con ellos. Y pues las pocas relaciones que tenía muchas veces con ellos como que no me influyeron positivamente. Entonces, pues fue un cúmulo de cosas que llevaron a un punto de inflexión en mi vida que lo cambió por completo. Nos situamos ahora en Madrid, concretamente en el pabellón polideportivo del Instituto Salvador Dalí. Unas espalderas, unos conos, algunos aros, un potro y las paredes del fondo llenas de colchonetas azules. La lluvia repiquetea con fuerza sobre el tejado de la nave. Allí se sientan varios chavales de bachillerato que se ofrecieron voluntarios para hablar en esta serie de reportajes. Lo que yo no sabía, ni sus profesores tampoco, es que 3 de los 5 que estaban sentados en aquel banco habían pensado alguna vez en poner fin a su vida. Yo también lo viví en mi propia carne. Fue por el bullying y pues te hace mucho daño y a veces crees que es la solución. Volvamos al principio, a nuestro protagonista inicial, Luis Francisco.
Él lleva a cabo los intentos serios de quitarse la vida cuando se encuentra en la universidad y recuerda en esas clases de Derecho Penal lo que a él le sucedió cuando era un niño. Pero también entonces, también cuando era pequeño, pasó por momentos realmente insoportables. Yo recuerdo en una ocasión que estaba tan desesperado de lo que estaba viviendo después que llegué a escaparme del centro con la intención de, no sé si de arrojarme por un puente cercano al centro o intentar que algún coche me atropellara porque no podía más. ¿Y los chavales cuentan en casa cómo se sienten? Cuando a un menor le pasa con 10, 11 años, es muy difícil que lo pueda verbalizar a su familia porque no lo entiende. Y si no lo entiendes, no lo puedes contar porque no tienes palabras para poderlo explicar. Y a mi familia pues muchas cosas no las contaba. Le contaba cómo me había molestado un montón que me hubiesen alejado de mis amigos, cómo me sentía muy solo. Y en ese sentido, pues es que ellos tampoco podían hacer mucho. Hablaron con muchos profesores para cambiarme de clase y no hubo manera. Luis Francisco, además de apoyar a las víctimas en el proceso cuando llegan a su oficina, se encarga de impartir charlas por los institutos. En teoría, unos profesores correctamente formados serían capaces de detectar algunas conductas propias de chavales que están siendo víctimas de bullying, no sé. Deberían, entre otras cosas porque los centros son responsables de la integridad física y moral de los alumnos y alumnas mientras que están dentro del centro. Es decir, no solamente están ahí para enseñar conocimiento en lengua, matemáticas, geografía, historia, no. También están para proteger la identidad física y moral de los alumnos en tanto en cuanto no están con sus familias. Y sí es verdad que se echa de menos en muchísimos casos esa formación o esas pautas para poder reconocer situaciones de acoso en sus inicios, para que no desemboquen en lo que por desgracia yo tuve que sufrir. Sobre esa formación y sobre lo que se habla en la escuela sobre emociones y sobre cómo afrontar situaciones como estas, habla el decano del Colegio de Psicólogos de Madrid. Él es José Antonio Luengo. La escuela ha estado muy aislada de todo el recorrido, el relato de construcción de conocimiento disponible al respecto de este fenómeno. Tenemos profesores y profesoras, yo diría que fantásticos, y se han mejorado mucho las cosas, pero tenemos una escuela del siglo pasado todavía. Hay determinadas necesidades que son nuevas y que tienen que ser atendidas. La escuela tiene unos objetivos fundamentales que tienen que ver con el aprendizaje, el desarrollo de capacidades, de competencias para la vida y demás. Pero es que dentro está la capacidad para gestionar tu vida, tus emociones, tus sentimientos, las relaciones con los demás, las relaciones contigo mismo, tus proyectos y demás. Normalmente esto pasa desapercibido luego cuando se organizan los currícula, ¿no? Y entonces lo que se priman son las disciplinas. En estos últimos años, el sistema educativo ha ido incorporando planes que tienen que ver con el concepto de educación emocional y que ha incorporado, yo creo, una experiencia de cómo el alumnado, ante ese tipo de programas, de desarrollos y demás, se ve concernido y lo acepta y lo entiende, les gusta y les resulta especialmente interesante para su vida. El profesorado ha ido entrando y hemos ido consiguiendo que el desarrollo de estas intervenciones tenga sus efectos y su eficacia. Pero estamos a años luz de entender todavía lo que pasa por la mente, por el alma y por los corazones de nuestro alumnado en la materia de la que estamos hablando. Y la pandemia, que ha tenido efectos devastadores en el planeta, también está teniendo algunos efectos importantes. Volvamos al Instituto Público madrileño Salvador Dalí. Ella es una de las alumnas, se llama Noa. Es que a veces los padres se piensan que no tenemos problemas porque dicen el único problema tuyo es estudiar. Porque dicen, no, si es que nosotros tenemos más problemas, tenemos que pagar la luz, el agua, los gastos, y se piensan que nosotros siempre tenemos que estar felices. Y se les dice, quiero ir al psicólogo. Dicen, si es que esto es una tontería, estás exagerando, etc. Los padres. Junivel Lancho es la responsable del teléfono de atención al suicidio, donde se ha encontrado con situaciones en las que ha resultado muy complicado poder ofrecer una respuesta. No vamos a decir que no quieran, sino que a veces no saben y tienen miedo, o sea, miedo a enfrentarse de que mi hijo, ¿qué es lo que le está pasando? A ver, si a mi hijo le está pasando eso, siempre alguna responsabilidad tengo yo que tener como padre, eso es así. Entonces tienes que estar como muy bien psicológicamente armado para que tú puedas ayudar, acompañar y sostener lo que le está pasando al niño. Y hay una cierta visión arrogante de a mí, ¿qué me van a contar? Que a mí me asusta mucho. ¿Qué me van a decir que yo no sepa? A mí me produce cierta tristeza, porque esa visión te aleja mucho de la realidad.
Yo creo que esta generación de jóvenes está muy concienciado con eso, pero si los adultos, que son los que nos tendrían que pagar esos cuidados, no están concienciados, nosotros tampoco tenemos los medios como para pagarlos. Ya dentro de unos años sí, pero a lo mejor es tarde. Cuando ya había terminado de grabar y estaba preparando el guión del documental en formato audiovisual, recibí una llamada. Es una de las llamadas que peor cuerpo me ha dejado. Hola Pablo, lamentablemente no te puedo decir mucho en estos momentos. Lo que ha pasado es terrible y lo único que te puedo pedir, por favor, es que por respeto a la familia sobre todo, que tratéis el tema con la máxima delicadeza posible, porque esto se podía haber evitado y el desenlace ha sido terrible. En ese momento, mi espíritu de periodista lucha con el del responsable del documental, que lleva meses hablando con personas corroídas por el dolor de algún suicidio cercano. Sabía que la historia saldría antes o después y que era el primer periodista en saberlo, pero se impone el respeto y el silencio que han pedido inicialmente. A estas alturas, tengo una relación demasiado estrecha con personas que se han desnudado emocionalmente delante de mí como para que me importe ser el primero en contar algo que por otro lado querría gritar a los cuatro vientos. 3 días después... La Guardia Civil está investigando el suicidio de una joven de 20 años de Navas de San Juan, en la provincia de Jaén. Una joven que había denunciado durante meses que sufría ciberacoso. Suplantaron su identidad en redes sociales, usaban fotos de ella y su familia para mofarse de ella, para humillarla por su orientación sexual. Ella y la familia presentaron hasta 4 denuncias, pero al final ha terminado suicidándose. Me dirijo por una carretera entre Olivos a Navas de San Juan. Allí, en ese pueblo de Jaén, se celebra una marcha en homenaje a la chica que se ha quitado la vida, Nieves. Allí se multiplican las pancartas con mensajes de rechazo al acoso que había acabado con ella. Hoy queremos hacer un homenaje, pero como repulsa a los hechos que han empujado a Nieves a quitarse la vida. Una preciosa vida de 20 años. Ojalá este momento no hubiera tenido lugar nunca y la justicia hubiese llegado con más celeridad. Creo que muchos de vosotros sabéis del calvario que estaba pasando Nieves desde este mes de julio. Un continuo acoso que llegaba de distintos medios, como anuncios en páginas de citas solicitando sexo con su número de teléfono, anuncios de distinta índole en la página de Mil Anuncios con su número de teléfono también. Os podéis imaginar, su teléfono era una bomba sonando a cualquier hora, en cualquier momento, por medio de números ocultos o privados. Una tarde, al llegar a casa del centro donde realizaba las prácticas, la noté triste y decaída. Y le pregunté que qué le pasaba, a lo que me contestó: mamá, estoy cansada de vivir. A lo que yo le contesté: por Dios, hija mía, no digas eso. ¿Es porque te has enfadado con alguien? A lo que Nieves me contestó: no, mamá, es por todo esto que me están haciendo. Una parte de las amenazas y las vejaciones a las que Nieves era sometida se producían y multiplicaban su efecto a través de Internet, teniendo en cuenta que todos, pero especialmente los jóvenes y adolescentes, pasamos una gran parte de nuestro tiempo en redes sociales y gran parte de nuestras interacciones se producen en un entorno digital. Es especialmente importante que lo tengamos en cuenta. La tecnología juega en la vida de las personas un papel fundamental, en gran parte para bien, y en una parte, desde luego, que no es pequeña, para mal. Pero el problema no son los espacios digitales, sino el contenido que hay ahí. El problema que tenemos con redes sociales y con los contenidos a los que acceden los chicos, fundamentalmente, son los contenidos, sí, pero es más el espacio de soledad en el que consumen esos contenidos. Algunas semanas antes de empezar a grabar las entrevistas de este podcast, asistí a una serie de sesiones sobre el suicidio organizadas por el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Allí fue donde me enteré de que existían una serie de sitios en Internet y en redes en los que se anima a los chicos a autolesionarse y se informa sobre los modos más efectivos para suicidarse. En aquellas sesiones, en el Colegio Oficial de la Psicología, también entendí cómo, en efecto, una película o una serie sobre el suicidio Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear
Algo como la famosa serie Por 13 razones, que gira en torno al suicidio de una chica, puede inducir o incitar a cometerlo si se espectaculariza, si se idealiza o se muestra un mundo irreal en torno al mismo. Frente a todo esto, hay quien se ha dejado la piel para que se pongan en marcha distintas iniciativas que remen justo en la dirección contraria. Nos vamos en primer lugar a un instituto. Podemos estar en cualquier lugar de España. Esta secuencia la describe la periodista del País, Berta Ferrero. Clase de matemáticas de un curso de segundo de bachillerato en un centro con 900 estudiantes. El alumno A levanta la mano y pide ir al cuarto de baño. La profesora A le dice que espere un momento. Le pide al delegado de curso que baje a secretaría a por el parte de faltas de la última semana y continúa con el temario. El delegado transmite el recado sin saber que es un mensaje en clave y el plan prefijado debe seguir su camino. Una profesora subirá a la clase con un informe en la mano, el supuesto parte de faltas, lo entregará a la profesora A y esperará fuera del aula. Inmediatamente, el alumno A, el que había pedido ir al baño, recibirá el permiso para salir y la docente seguirá sus pasos mientras prosigue la clase de matemáticas. Sin que el resto de sus compañeros lo sospeche, se habrá activado el protocolo antisuicidios. Kira tenía 15 años y se suicidó el 19 de mayo de 2021. Sus padres, José Manuel y María José, la recuerdan cada día y afirman que la muerte de su hija está directamente relacionada con el acoso que sufría en el colegio. Él, dice, se ha convertido en un activista a la fuerza y llevan un tiempo reivindicando al Ministerio de Educación una ley contra el acoso escolar. La Audiencia Provincial de Barcelona archivó el caso recientemente porque, aunque no se descarta el acoso escolar, no se ha podido vincular la muerte de la joven con ninguna acción u omisión atribuible a una persona determinada. Ha habido casos más recientes. 2021 se ha convertido en el año con más suicidios en la historia de este país. 22 niños menores de 15 años se han quitado la vida. Esto representa un 57% más que el año anterior. Además, los niños y niñas que son víctimas de bullying tienen más del doble de riesgo de intentar suicidarse que los demás. Ahora nos vamos a otro instituto. Allí hace ya más de un año que se puso en marcha un programa en el que tratan de combatir el acoso escolar. Irene Liñán es periodista, sufrió acoso en el colegio y ahora forma parte de este programa. Fui víctima de acoso escolar durante 15 años, me negué a cambiarme de colegio y mi caso puso en marcha un protocolo antiacoso y ahora soy orientadora junto con varios de mis acosadores. Los antiguos acosados tratamos de reorientar a los actuales acosadores y los antiguos acosadores tratan a las actuales víctimas. Aunque nunca hemos conocido casos de suicidio, sí oímos a peques de 7-8 años preguntarse si sus compañeros les echarían de menos si murieran. A veces logramos acabar con los casos, otras no. Es una tarea que puede llevar meses porque hay que convencer al niño de que el comportamiento que no le han corregido no es bueno. Así que cuando los acosadores empiezan a hablar, sorprende ver lo solos que se sienten algunos. No es justificación, pero sí es una explicación. Y eso te lleva a preguntarte por lo que ven en casa. Así que cuando un niño te dice que tenía ganas de verte para contarte lo que no les cuenta ni a sus padres, pues es gratificante y a la vez es preocupante, porque todavía no sabemos cómo abordar la labor con los padres. Volvamos a la persona con la que abrimos este episodio, Luis Francisco. A él le pregunto si se deja de ser víctima alguna vez. No. Una persona que fuma, que es fumadora, cuando deja de fumar no es no fumadora, es exfumadora. Yo no voy a dejar nunca de ser víctima de lo que fui, porque pasó y no lo puedo cambiar. Lo que sí puedo evitar es el victimizarme continuamente. El proceso es largo. Cuando ya no puedes más, cuando ya has tocado fondo, te das cuenta de que tienes dos opciones cuando estás en el barro. O te hundes o empiezas a hacer botijos. Y yo me puse a hacer botijos. Al principio salen fatal. Poco a poco vas adquiriendo ciertas habilidades. Aquel niño que sufrió un acoso inimaginable y una agresión sexual grupal, hoy se dedica a ayudar a personas que han pasado o están pasando por la misma situación. Les recibo siempre de la misma manera. Antes de nada, ¿quieres un abrazo? Porque las personas que hemos pasado por esta situación, lo que necesitamos por encima de todo es un abrazo. A las personas que tienen los ojos tristes, no le hagas tantas preguntas, dale más abrazos, porque los necesitan. Y yo empiezo siempre así. Mira, no sé lo que te pasa, pero antes de nada, ¿necesitas un abrazo? Sí, pues ahora mismo. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Siempre me acuerdo que estoy aquí por algo, que he sobrevivido por algo
y que ya que estoy aquí voy a intentar hacer algo bueno, porque muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto una sola acción, por pequeña que sea, puede marcar una enorme diferencia hacia una persona que lo necesita en esta situación de vulnerabilidad. El saber lo que se siente cuando se está en el fango tiene esa doble lectura. Por un lado sabes cómo actuar, pero por otro lado también piensas, ostras, si no lo consigo, ¿qué va a pasar? Sobrevivir es un documental de Pablo Montes producido por Ser Podcast. Guión y narración, Pablo Montes. Coordinación, Roberto García, Mariola Sarrió, Gema Jiménez y Ana Alonso. Realización, Geray Martínez. Si necesitas ayuda, recuerda, puedes llamar a cualquier hora al 024, una línea telefónica de atención a la conducta suicida, confidencial y gratuita. Cadena Ser. La radio.